Bueno, hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en el set de la Escuela Alba Tirúa TV, que es un programa elaborado por el equipo de comunicaciones de la Escuela Latinoamericana de Formación Política Hugo Chávez Frías, que es organizada por el Alba de los Movimientos Sociales, capítulo Concepción, con el apoyo de la ilustre Municipalidad de Tirúa. El equipo de comunicaciones de la Escuela de Formación Latinoamericana está formado por voluntarios de la revista El Bagual de Valdivia, Alba Media y signoticias.cl. Tenemos hoy día en nuestro set a un importante invitado, ni más ni menos que uno de los directivos, representantes del Alba de los Movimientos Sociales, capítulo Concepción, el sociólogo y psicólogo social Carlos Laferte. Bienvenido, Carlos, un gusto tenerte acá en nuestra mesa. Gracias, para conversar de lo que ha sido esta escuela, de lo que es el Alba y también de la interesante presentación que tú has hecho a quienes han concurrido desde varios países de Latinoamérica a esta importante escuela que se hace acá en Tirúa. Entonces partamos por ahí. ¿Por qué le hacemos en Tirúa la escuela esta latinoamericana Hugo Chávez? Bueno, a ver, mira, primero yo quiero hacer ver, venimos saliendo recién de una mística, de un acto de tremendo contenido por José Martí, y bueno, digamos muy alegre por lo que estamos haciendo, alegre por los compañeros que han venido y compañeras que han venido a esta escuela, y alegre por el desarrollo que la escuela está teniendo hasta ahora. Entonces, a partir de ahí, el tema que tú me planteas, ¿será? Bien, pues. ¿Cuál es el tema que me planteas? Mira, me interesa... ¿Por qué en el territorio mapuche? Claro. Mira, el tema es el siguiente. Se está encontrando la lucha de dos pueblos. Dos pueblos en lucha. El pueblo mapuche, masacrado, según la historiografía oficial, digamos, pacificado, en realidad asesinado, durante ya bastantes años, y un pueblo chileno. Hasta ahora el error que se ha cometido es que se ha querido plantear que el Estado de Chile, ¿no? El ejército de Chile, el ejército y el Estado de la burguesía serían aquellos que han afectado a nombre del pueblo chileno al pueblo mapuche. Y no, el pueblo chileno tiene una larga historia de luchas también, de masacres, Santa María de Iquique, etcétera, etcétera, de todo conocido. Entonces, son dos pueblos que por fin, en una coyuntura histórica bastante especial, comienzan a comunicarse. Y qué mejor que este pueblo que se reconstruye, el pueblo chileno que reconstruye un horizonte de lucha que pretende interpretar cierto adecuadamente la situación actual y proyectar un horizonte de lucha, se encuentra acá en territorio mapuche con un pueblo de lucha, ¿no? Un pueblo que lucha por su derecho, por ser reconocido como nación. Y bueno, y en eso, estos pueblos como que se hermanan, buscan hermanarse, digámoslo así, un proceso, buscan diseñar sus estrategias y articular sus estrategias. Y este espacio Tirúa y esta escuela latinoamericana de formación política, donde el pueblo chileno tiene una presencia enorme, es muy significativa. Es este encuentro de lucha, esta posibilidad de ir diseñando estrategias comunes, articulando estrategias comunes para luchar en contra de este capitalismo salvaje neoliberal y generar un proceso democrático donde dos pueblos compartan un territorio, dos pueblos con autonomía, con respeto, por cierto. Dos preguntas en una. ¿Por qué la escuela se llama Hugo Chávez? ¿Y qué papel y qué rol cumple en esto el Alba de los Movimientos Sociales, capítulo Concepción? Bueno, tú sabes que, y los telespectadores sabrán que toda la prensa, todo el aparato de prensa del imperio y estas burguesías transnacionales, transnacionalizadas, han querido acallar este segundo momento de proceso de liberación de los pueblos de América y la integración de América en este sueño bolivariano. Bolívar, una de las llamas que coloca a la luz nuevamente esta posibilidad de integración es justamente el comandante Hugo Chávez Frías, el impulsor de todo un proceso que rescata desde las luchas de liberación nacional del 1810, 1818, rescata el discurso integrador y lo pone de nuevo como respuesta ante el imperio. Y es ese discurso el que hace que nosotros, cuando hacemos la primera escuela latinoamericana de formación política, cumplamos con el deber de reconocer a uno de sus maestros. ¿Tú crees que aún es muy pronto como para que la historia recoja el verdadero legado de Chávez para Latinoamérica?
Yo creo que sí, sobre todo por este peso enorme del imperio y su aparato de comunicaciones, de producción de una realidad que es propia del imperio y que nos impone como una realidad compartida. Romper esa costra imperial que está sobre los pueblos va a ser un proceso. Pero tengo esperanza porque los procesos en Venezuela mismo hoy día, en Ecuador, en Bolivia, potencian esa luz hoy día y nos hacen pensar es que más temprano que tarde, muy pronto, quizá en la década, podremos reconocer el tremendo aporte, la significación del comandante Chávez a la lucha de liberación de América. Y en esta valoración histórica aún pendiente, ¿qué rol le asignas tú a la creación del ALBA? Bueno, es un continente que busca apropiarse de sí mismo nuevamente. Y los primeros esfuerzos en esa dirección, sobre la base de una Cuba revolucionaria, por cierto, su existencia es fundamental, se va a generar frente al ofrecido del imperio con esta ALCA, este tratado de comercio que busca subordinar a los países de América al empeño estadounidense. Como respuesta a esta ofensiva del imperio surge desde Cuba y de Venezuela esta idea del comandante Fidel Castro y del comandante Hugo Chávez, surge esta idea de la Alianza Bolivariana de los Pueblos como una respuesta, como una posibilidad integradora fuera de las garras del imperio. Y esto se genera, logra aglutinar fuerza en el campo internacional, en América Latina, se van generando otros instrumentos, UNASUR, un banco, ¿cierto?, del sur, la CELAC, etcétera, iniciativas todas que van a ir dando espacio entonces a esta nueva instalación, a esta posibilidad abierta de construcción de una América integrada. ¿Cuáles son los objetivos que se propone el ALBA Capítulo Concepción en su funcionamiento, en su tarea? Y déjame decirte algo más. Entonces, el ALBA es una creación de los estados y de los gobiernos. Pero eso no es todo en la realidad latinoamericana, ¿no? El tema es cómo comienzan a dialogar los pueblos. Y el ALBA es el instrumento que permite el diálogo de los pueblos. Tenemos que ir construyendo una identidad nuestroamericana. Y eso solo lo hacemos si dialogamos entre los compañeros y compañeras bolivianas, brasileños, argentinos, etcétera, todo el cono sur latinoamericano y toda nuestra América. El ALBA es un instrumento para eso. El ALBA es un instrumento de las bases sociales de los pueblos de América que va a acompañar, que va a fortalecer, pero que tendrá iniciativas propias, autónomas también, para desarrollar sus tareas en el seno de los pueblos de América Latina. Y en ese sentido uno podría decir que esta escuela latinoamericana de formación política cumple, pues, quienes concurren son compañeros y compañeras jóvenes, sobre todo, de distintos países de la América Latina, ¿no? Absolutamente, tenemos compañeros de Bolivia, estuvieron acá, un tremendo aporte, poder percibir desde ellos la complejidad y el poderío de este proceso revolucionario, democrático, en primer lugar revolucionario, en Bolivia, que nos entreguen la visión de estos procesos, justamente cuando en nuestro país, que vivimos un modelo neoliberal radical, necesitamos de estas experiencias en América para poder generar instrumentos, idear procesos que permitan también avanzar en una perspectiva de derrota de este sistema neoliberal y de construcción de una América unida, integrada. Para ir cerrando esta primera parte de la entrevista, me gustaría que me compartiéramos con quienes nos ven tu opinión en relación a qué importancia le das tú a la formación política de los jóvenes. Hoy día florecen los movimientos sociales, hay mucha participación juvenil en distintos países, en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en distintos lados. Sin embargo, pareciera ser necesario también acompañar al activismo, al movimiento, también la fase de la reflexión, de la formación, de la preparación política. Bueno, viví en América Latina una derrota importante, ¿no? De manera que esta derrota no solo fue una derrota política, en el caso militar también, sino que pretendió extenderse al campo de la idea, a la posibilidad de pensar la realidad. Nos quisieron hacer ver como que no era siquiera posible pensar lo que estaba sucediendo en el mundo, a relatarnos toda nuestra posibilidad interpretativa de la realidad. Entonces todo era masa, todo era movimiento social, todo era algo que eran ideas, era la verdad tuya con la verdad del otro, con múltiples verdades que al final hacían pensar que no había historia posible, que no había sujeto posible. Y todo lo que había que hacer era vivir el modelo neoliberal salvaje tal como se estaba viviendo. Surge una lucha y surge la necesidad en estas luchas de ir dando respuestas políticas
a las exigencias que está planteando la lucha contra el neoliberalismo en nuestro país. Y entonces la formación política se hace fundamental para que las nuevas generaciones de jóvenes que asumen la dirección de la lucha en el continente puedan rearmarse teórica, política, ideológicamente en una lucha que va a ser muy larga y va a ser dura también. Por tanto, tiene la mayor importancia. Bien, entonces entramos ahora a lo que dice relación con la presentación que tú hiciste en la escuela, que fue larga, intensa, debatida y compartida con los estudiantes de esta escuela, quienes han concurrido a ella. Y quisiera que nos contaras, tú profundizaras en algunos aspectos de ella. Por ejemplo, se habla de que estamos en la presencia del cierre de un ciclo político. Me gustaría que nos dijeras, compartieras con nosotros, cuáles son las principales características de este periodo político que muere, que se cierra, y las posibilidades que se abren y las características de lo que eventualmente podría venirse con los derroteros, digamos, con los cuales se podrían abordar. Claro, mira, en primer lugar vamos a ver eso de los ciclos, es medio complejo, hay que verlo, no es tan claramente así, hay que verlo. Pero quizá el dato fundamental para los chilenos y chilenas es tratar de interpretar la nueva realidad de Chile hoy día, después de estar absolutamente imposibilitado de verla durante 24 años. Aquí se ha producido un fraude enorme, ¿no? Algunos portales un poco han elucidado esto, en el sentido siguiente: si le preguntan a cualquier chileno y chilena acerca de lo que, incluso en nuestra propia escuela lo hemos hecho notar, cuando los jóvenes buscan interpretar el periodo político en Chile, la situación política en los últimos 24 años, hablan de transición a la democracia. Transición a la democracia. Hablan de izquierda, hablan de la derecha política, hablan de la derecha económica. Y las categorías aquellas que correspondían al ciclo histórico anterior ya no pueden ser usadas de la misma manera hoy día, ¿no? De hecho, la transición, vista de alguna manera, significa, después de la dictadura militar y de los cambios estructurales a la economía, al Estado y a la sociedad chilena, significa, con los gobiernos de la llamada concertación, un largo proceso de validación, de legitimación, de profundización del modelo neoliberal impuesto por la dictadura a través de las armas. Entonces, ¿de qué transición hablaban? ¿No? ¿Era posible pensar que había alguna orientación hacia la democracia? Todo lo que hemos vivido hasta ahora nos puede decir que no es así, ¿no? Que lo que hemos vivido prácticamente es una consolidación de una democracia limitada, de un aparato político que impide, que ha impedido y se esfuerza por impedir cualquier expresión democratizante donde se reconozcan los derechos del pueblo. ¿Y qué es lo que ha pasado que provoca que se produzca esta discusión en este momento? Yo creo que el tema es que se van percibiendo contradicciones enormes y la gente requiere reflexionar sobre lo que está pasando. Por ejemplo, ¿cómo es posible para la gente, esto ya se repite y requiere para las mismas personas una cierta explicación, dotarse de ciertas explicaciones lúcidas respecto a lo que está observando? ¿Cómo es posible que un partido socialista sea el avalil de los procesos de naturalización de un modelo neoliberal en Chile? ¿Cómo es posible que una presidenta se diga socialista y sin embargo haya reforzado todos los mecanismos de traspaso de los fondos públicos a las empresas privadas, de la privatización de la salud y también de la educación? ¿Cómo es posible? Las personas ya hay una cierta lógica, podríamos decir hoy día, ¿cómo es posible que el Partido Comunista, ¿no?, se integre a una alianza política en la cual, cuyo rol histórico es representar políticamente el modelo neoliberal y su proyección histórica? ¿Cómo es posible? Eso requiere explicaciones. Y en la izquierda y en la izquierda de intención revolucionaria comienzan a dar vueltas estas cosas. No es posible seguir interpretando así la realidad. Hay algo que no cabe en la realidad política y social chilena. Y eso lleva a la reflexión. Así, bueno, ¿y qué ha pasado en Chile realmente entonces? Sobre lo mismo sobre tu análisis, si ha sucedido lo que ha sucedido, como señalas tú, con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, la pregunta que salta de inmediato a la mesa es, entonces, ¿qué es ser de izquierda hoy día? Claro.
Déjame decirte algo un poquito más, arriesgar un poco lo que te estaba marcando para concluir lo que tú me preguntas. Lo que sucedió durante la transición al final fue una transformación no revolucionaria en continuidad del patrón de acumulación del capitalismo neoliberal en Chile. Y la significación política más fundada que tiene aquello es que el conjunto de la burguesía, aquella burguesía que antes era industrializante y antes era conservadora o liberal según se viera, dedicada al mercado externo, dedicada al mercado interno, esa burguesía se ha encaramado, se ha fundido en un patrón de acumulación que representa la necesidad de ganancia del conjunto de ella. Esta burguesía se ha transnacionalizado, es decir, a través de alianzas económicas, inversiones, integraciones horizontales, verticales, ha logrado ir constituyéndose en una sola cosa. Una burguesía transnacional, transnacionalizada, implicada en los grandes procesos mundiales de expropiación de capital, de excedente económico desde la periferia del sistema hacia el centro. Entonces, bueno, a partir de allí, entonces, lo que uno visualiza y lo que hace pie de todo el análisis posterior es que hoy día en Chile no es posible interpretar que al interior de la concertación exista una posibilidad de interpretar que hay derecha, que hay izquierda ahí. No es posible encontrarlo, puesto que toda ella se ha constituido en la representación política de este modelo neoliberal. Y a través del PC, antes del PS, cooptar, fragmentar, dividir, subordinar a las masas, al movimiento popular, para adecuarlo a este modelo. Subsidio o represión. Subsidio, que es quitarle la dignidad a las personas porque se le quita la posibilidad de producir su vida material a través del trabajo y se la reemplaza por un bono, por plata, indignándolos. Y por otro lado, bueno, y si no te conformas con aquello, a una masa que constituye el 70-80% de la población que vive en condiciones precarias, entonces represión. Y la diferencia entre uno y otro es cuánta represión.